Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y realmente con una noticia de crisis gigantesca que va a poner el mundo del espectáculo patas arriba. Hoy estoy aquí con un acontecimiento increíble que está ocurriendo en el entorno de Ebru Zayn y Ahkna Kungfu, una de las parejas más comentadas e inolvidables en la historia de la televisión. Los detalles que se han filtrado desde los pasillos son tan impactantes y están tan llenos de tensión que les costará muchísimo creer lo que están oyendo. Pero antes de pasar a ellos, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse estas noticias instantáneas y sensacionales que romperán récords de clics. Si ya están listos, pónganse cómodos y respiren hondo porque hoy vamos a analizar minuciosamente ese impactante embargo impuesto por la familia de Ebru Zayn a Ahkna Kungfu y toda la gran tensión que se oculta detrás de escena. Créanme que el mundo de la televisión nunca antes había sido testigo de un veto tan rotundo, donde las colaboraciones pasadas de dos grandes estrellas se transformaran en una crisis de proporciones familiares. En realidad, todo comenzó cuando una productora quiso reunir de nuevo a esta mítica pareja años después en un proyecto digital de altísimo presupuesto. Los productores, conscientes del tremendo poder de audiencia que tuvo su química en los viejos tiempos y de la interminable nostalgia de los fanáticos, les hicieron llegar ofertas astronómicas de esas que te dejan con la boca abierta. En cuanto la noticia del proyecto se filtró a las redes sociales, los seguidores se volvieron completamente locos y comenzaron a contar los días para verlos juntos otra vez. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir sobre ruedas y se esperaba el momento de estampar las firmas, ocurrió una jugada de shock en el bando de Ebru Zayn que cayó como una bomba en los pasillos de la farándula. Se supo que la familia de la bella actriz, en cuanto se enteró del proyecto, se opuso de forma categórica y declaró una alerta roja absoluta contra el nombre de Ahkna Kungfu. Los miembros de la familia pusieron punto final al asunto dejando a todo el sector en shock al sentenciar: Ebru no volverá a participar jamás en ningún proyecto donde esté ese nombre, bajo ninguna circunstancia. Según los rumores, esta impactante decisión de embargo definitivamente no se tomó por un simple desacuerdo profesional o por una estrategia rutinaria de la agencia de representación. La verdadera raíz del asunto está relacionada con el hecho de que la familia de Ebru Zayn todavía no ha podido olvidar aquellas desgastantes crisis en el set del pasado y las antiguas discusiones que trascendieron a la prensa. La familia, considerando que la bella actriz sufrió un gran desgaste en aquella época y pasó por días psicológicamente muy difíciles, declaró que jamás permitirán que se repita el mismo escenario. Se rumorea que a pesar de que la productora intentó mediar para convencerlos, los mayores de la familia no dieron el brazo a torcer y se levantaron de la mesa con una actitud sumamente firme. La postura de la bella actriz, que de repente se encontró en medio de este gran veto familiar, es un absoluto misterio que genera una enorme curiosidad entre todos. Según las filtraciones de su entorno cercano, la familia no desea en absoluto que se abran viejas heridas en esta etapa de la carrera de su hija y no piensa hacer concesiones. Según relataron los testigos presenciales y los analistas de la prensa rosa, inmediatamente después de este movimiento también se activaron las alarmas en el bando contrario, es decir, en el de Ahkna Kungfu. Se comenta que el atractivo actor experimentó una gran sorpresa al recibir la noticia de este embargo y se desahogó con su equipo cercano diciendo: "El pasado se quedó en el pasado, no entiendo que se den este tipo de respuestas personales a una oferta de trabajo profesional". Entre los rumores que nos llegan, también se dice que la agencia de representación de Ahkna Kungfu se sintió bastante molesta ante este duro veto y prefirió guardar silencio para evitar que la situación dañe el prestigio del actor. Mientras tanto, en las redes sociales, los fanáticos de Ebru Zayn y los seguidores de Ahkna Kungfu se enfrentaron tras este impactante acontecimiento, iniciando una auténtica guerra de teclados. Esta tensa y sarsante ola de shock logró desviar de golpe la atención de otros productores y directores del sector hacia aquella antigua y mítica pareja. Este paso tan radical dado por la familia de Ebru Zayn se convirtió en la prueba más clara de que algunas heridas de la farándula no se curan del todo aunque pasen los años. Entonces, ¿cuál fue la verdadera motivación oculta que empujó a la familia de Ebru Zayn a tomar una decisión de embargo tan radical y contundente después de tanto tiempo? En las páginas de chismes y foros de Internet ya se han empezado a formular cientos de escenarios diferentes, volviendo a compartir vídeos de aquellas antiguas peleas detrás de escena. Algunos sectores defienden que detrás de este embargo no solo están los viejos rencores,
sino también el deseo de proteger la paz de la vida privada y del feliz matrimonio actual de la bella actriz. Otros sostienen que la familia no considera que los proyectos recientes de Ahn Nak-woo y su postura actual en el sector encajen con la planificación de carrera de su hija. Sin embargo, según los datos muy exclusivos que he recibido de los pasillos, este asunto está totalmente relacionado con el antiguo sentimiento de injusticia y el deseo de evitar que su hija pase por el mismo estrés otra vez. Un padre siempre quiere elegir el camino más seguro para su hijo, y la familia de Ebru quiere borrar por completo el rastro de aquellos días tormentosos, amigos. Inmediatamente después de que el incidente provocara una auténtica indignación en el mundo del espectáculo, los asesores de prensa de ambos nombres comenzaron a dejar las llamadas telefónicas sin responder. Las partes, que por ahora prefieren no desmentir la noticia mediante un comunicado oficial para evitar que el asunto crezca más, se sumieron en un profundo silencio. Sin embargo, la flecha ya fue disparada y esta crisis de embargo familiar entre las dos grandes estrellas se transformó en un evento demasiado gigantesco como para mantenerse oculto. Especialmente los miles de seguidores que consideran justa la firme postura de la familia de Ebru Sain inundaron las redes con mensajes de apoyo hacia la bella actriz diciendo: «La familia siempre tiene razón, la paz de Ebru es lo más importante». Por otro lado, los defensores de Ahn Nak-woo continúan argumentando que esto es un embargo injusto y que se está cometiendo una arbitrariedad contra el atractivo actor. Esta gran ola de entusiasmo es el indicador más claro de cómo van a sudar ambos famosos la próxima vez que salgan ante las cámaras de televisión. Pasemos ahora al enorme efecto dominó que este impactante veto provocará en el mercado televisivo y a sus posibles repercusiones en las futuras elecciones de proyectos. Tras esta sacudida familiar, se comenta que las otras grandes productoras del sector han archivado por completo sus sueños de reunir a ambos actores en el mismo proyecto. Algunos productores experimentados del medio incluso llegaron a criticar la situación, alegando que detrás de esta crisis de proyecto que parece inocente se esconden decisiones emocionales poco profesionales. Sin embargo, la realidad del asunto no es más que la existencia de una familia decidida que apoya a su hija como una montaña y que no olvida ni un segundo las dificultades que pasó en el pasado. Aún así, esta situación demostró una vez más a todo el sector el descomunal poder de interacción que siguen teniendo sus nombres cuando se colocan uno al lado del otro. Esta firme decisión asumida y el veto familiar demuestran que la efsane sintonía de estas dos estrellas aún conserva un tremendo monstruo de la audiencia a pesar de los años. Mientras les transmito los entresijos de este caso, también entendemos muy bien las enormes sensibilidades familiares que se esconden detrás de esas brillantes vidas en el mundo de las celebridades. Incluso una figura que se encuentra en la cima de su carrera y cuyos pasos son seguidos por millones como Ebru Sain, no puede saltarse las líneas rojas de su familia, amigos. La bella actriz probablemente quería evaluar el proyecto a nivel profesional, pero ante la postura clara e intransigente de su familia, ella también prefirió mantener el silencio. El hecho de que la familia impusiera este embargo nos demuestra con total claridad que el tiempo no cubre tan fácilmente el rastro de ciertas injusticias ocurridas en el pasado. Si la familia no hubiera impuesto este veto, tal vez todo el mundo lo habría visto simplemente como un trabajo profesional ordinario y estas viejas heridas no estarían en la agenda de hoy. Es exactamente por eso que la intervención de las familias en el mundo de los famosos genera situaciones mucho más profundas y complejas que una simple estrategia de representación. Otra de las afirmaciones bomba que circula por los pasillos es que la productora llegó a enviar a personas intermediarias para convencer a la familia, pero siempre rebotaron contra la puerta. Sin embargo, aquellos que conocen el estilo de vida de Ebru Sain, enfocada en su matrimonio feliz, su esposo y su tranquilidad actual, saben muy bien que jamás daría un paso pasando por encima de sus padres. La exitosa actriz posee un carácter muy noble que valora los lazos familiares por encima de todo y evita tomar decisiones radicales en su carrera sin la bendición de los suyos. Entre la información filtrada también se encuentra que le dijo a su grupo de amigas cercanas: «Mi familia está antes que nada, si ellos están inquietos con un trabajo, yo no tengo nada que hacer ahí». Como ven, este embargo no es un capricho pasajero ni una terquedad, sino una decisión final tomada por el puro instinto de protección de unos padres hacia su hija. Lo único que nos quedará a partir de ahora será observar esa actitud forzada que mostrarán las partes cuando les hagan esta pregunta la primera vez que los aborden las cámaras.
Cuando reviso la ola de comentarios en las redes sociales, puedo ver claramente que los usuarios se han dividido prácticamente en dos bandos y que el debate crece a cada hora. Una parte de los usuarios encuentra la decisión de la familia muy acertada y la apoya comentando: "Es maravilloso que unos padres no olviden las tensiones que pasó una actriz en el set y la protejan". La otra parte argumenta que este es un enfoque totalmente ajeno a la profesionalidad y que está mal que las familias interfieran de tal manera en la vida laboral. Por supuesto que el punto de vista de cada uno puede ser diferente, pero también es una realidad fría como el hielo que hay una crisis de embargo familiar con la suficiente fuerza como para pasar a la historia de la prensa rosa. Yo personalmente encuentro la postura de la familia de Ebru Şahin, apoyando a su hija de una forma tan contundente, como algo sumamente respetable y digno de aplauso. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la familia tiene razón con este embargo o deberían haber dejado el asunto en manos de los profesionales? Si han llegado conmigo hasta esta parte del vídeo, ustedes también se habrán dado cuenta de lo determinantes que pueden llegar a ser las relaciones detrás de escena y la influencia de las familias en el mundo de las celebridades. Aunque desde fuera parezca que el mundo de la farándula se compone solo de contratos y guiones, en su trasfondo alberga decisiones familiares sumamente importantes. Este impactante embargo impuesto por la familia de Ebru Şahin es, en realidad, la mayor prueba de las profundas huellas que dejaron los eventos del set de aquella época detrás de las cámaras. ¿Quién sabe cuántas familias más toman decisiones similares cuando los focos se apagan en esos lujosos sets, cerrando las puertas por completo a ciertas personas para proteger las carreras de sus hijos? Nosotros solo intentamos llegar a ese cuadro farsante de la verdad uniendo este tipo de grandes y efectivos rumores de pasillo, pero este embargo basta por sí solo para contarlo todo. Lo importante será observar cómo cada parte mantiene su postura profesional y su dignidad en estos momentos de veto familiar o crisis. Imagino que en los próximos días se vivirán debates mucho más ardientes en los programas en vivo y que las tertulias de espectáculos hablarán de este veto durante jornadas enteras. Porque ante esta gigantesca presión de los fanáticos en las redes sociales y los interminables tweets, ya es casi imposible que los dos famosos nombres ignoren este tema por completo. Si llega a producirse una declaración ingeniosa o un movimiento que enfatice lo profesional desde el bando de Ahn Nak-fu, tal vez esta crisis familiar pueda calmarse un poco. Yo también espero con muchísima curiosidad, al igual que ustedes, esa actitud silenciosa pero leal a su familia que adoptará Ebru Şahin ante esta impactante situación de embargo. Por eso, que sigan el canal al instante es realmente pero que muy importante para estar al tanto de estos farsantes avances de la farándula al segundo. En el momento en que ocurra una novedad o llegue un movimiento por parte de alguno de los bandos, les prometo que estaré aquí de inmediato con un nuevo vídeo. Para ir resumiendo, parece que este embargo de la familia de Ebru Şahin hacia Ahn Nak-fu continuará ocupando el primer puesto de la agenda del espectáculo durante mucho tiempo. Este incidente es la primera lección amarga para los productores de que a la hora de elegir un proyecto ya no solo hay que fijarse en la sintonía de los actores, sino también en las sensibilidades de las familias y del pasado. De ahora en adelante, en el mundo de la televisión se discutirán tanto las líneas rojas y los vetos de las familias como las propias decisiones de los famosos. Este duro choque les demostró una vez más a ambos actores que los sedimentos que dejaron aquellos grandes éxitos del pasado no se borran de la memoria tan fácilmente. Dicen que no hay mal que por bien no venga y que en cada veto familiar hay un escudo protector. Tal vez este honesto embargo les permita a ambos avanzar por caminos más tranquilos. Todos juntos veremos qué nos muestra el tiempo, ya que por ahora no nos queda más remedio que esperar y ver esos farsantes avances con nuestros propios ojos. Al acercarnos al final de nuestro vídeo, mi petición para ustedes es que compartan conmigo sus opiniones muy detalladamente en la sección de comentarios que está aquí abajo. Cada uno de los comentarios que hacen nos ayuda muchísimo a entender mejor los entresijos de este misterioso y farsante embargo familiar y a profundizar en el tema. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando el botón de me gusta para asegurar que llegue a muchos más amantes del mundo del espectáculo. El crecimiento de mi canal, el destacar en los algoritmos y el hecho de que pueda producir estos contenidos bomba de farándula depende por completo de su maravilloso y orgánico apoyo. Nos vemos en el próximo contenido bomba, en un nuevo vídeo de espectáculos. Cuídense mucho. Adiós.
Quédense con lo mejor de la farándula, y no olviden seguirme y suscribirse a mi canal, amigos.